Dios les bendiga, hermanos. Pues estamos nuevamente a través de este medio dando la cápsula que damos todos los domingos. En este caso se llama la cápsula llamada La Expiación. Y pues bueno, esperamos que cada cápsula que damos pues sirva de base para que ustedes, hermanos, puedan meditar en sus casas sobre la palabra de Dios, sobre el regalo de Dios, que es el más grande regalo que la humanidad pudo haber recibido, más allá de una vacuna, más allá de de todo lo que la humanidad pudo haber recibido, el más grande regalo se llama la expiación, ¿no? Hemos estado hablando sobre este tema y el día de hoy vamos a hablar sobre la naturaleza de la expiación. Por ejemplo, vamos a hablar que Cristo, pues sabemos que Él fue muerto en esta palabra estamos expresando una verdad histórica que es la crucifixión misma. Sabemos que esta muerte fue por nuestros pecados. Esta es la interpretación que la Biblia da al hecho. Pero, ¿en qué sentido murió el Señor Jesucristo por nosotros? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿De qué manera se explica esta verdad en el Nuevo Testamento? La respuesta la vamos a hallar en las siguientes palabras claves que debemos entender: lo que es expiación, lo que es propiciación, lo que es sustitución, lo que es redención y lo que es reconciliación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la expiación per se, por sí misma, ¿no? El vocablo expiación significa literalmente cubrir, es decir, que incluye la acción de cubrir tanto los pecados como perdonar al pecador mismo. Si nos vamos desde el Antiguo Testamento, ya se hablaba sobre este poder de Dios de perdonar pecados y lo podemos ver, Salmo 78, versículo 38, dice, pero Dios, en versión Dios habla hoy, dice, pero Dios tenía compasión, dice, perdonaba su maldad y no los destruía, muchas veces hizo a un lado el enojo y no se dejó llevar por la furia. Es decir, Dios tiene este poder de perdonar pecados, ¿no? El Levítico 5:18 te habla, por lo tanto, deberá tomar de su rebaño un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular y se lo llevará al sacerdote como sacrificio por la culpa, dice, para obtener así el perdón del pecado que esa persona cometió involuntariamente y el pecado, dice, ¿qué dice? Se le perdonará. También, así como perdonaba el pecado, también perdona al pecador. Podemos ver en el Antiguo Testamento que Levíticos 4:20 dice, es decir, que se hará con este becerro exactamente lo mismo que se hace con el becerro que se sacrifica por el pecado. Así el sacerdote obtendrá el perdón por los pecados de ellos y el pecado se les perdonará. Los pecados, dice, así dice, se sacrifica por el pecado. Así el sacerdote obtendrá el perdón por los pecados de ellos y el pecado se les perdonará. Entonces aquí habla de una unión. Dios pensaba en perdonar el pecado y perdonar al pecador. La expiación, por tanto, significa ocultar de la vista de Dios a fin de que el pecado pierda el poder de provocar su ira. Por tanto, el sentido de cubrir no significa hacer algo invisible para Dios. Sabemos que eso es imposible. Más bien, significa hacer que Jehová concentre su atención en alguna otra cosa mayor que permita neutralizar el efecto del pecado. Es decir, que haga incapaz que el pecado mismo provoque la ira de Dios. Y vamos, para que podamos entender este punto, yo les digo, hermanos, vámonos y meditemos sobre lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dice, ustedes recuerdan la parte donde el pueblo de Israel estaba esclavizado y Dios iba a liberar a su pueblo, ¿sí? Y les dice que pusieran la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Y vamos a ver lo que decía en el versículo 13. La sangre les servirá para que ustedes señalen, dice, las casas donde se encuentren, y así cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo.
¿Qué sucede? Ahí el ángel vería la sangre y pasaría de largo. Se olvidaría de que ahí tendría que entrar, porque la sangre ejerció un poder especial, un poder que permite que el ángel, en este caso, el ángel que iba pasando para matar egipcios, se fuera de largo al ver la sangre del cordero ahí en el dintel. Dice, veré la sangre. Dice, ya no estaba viendo al primogénito, ya no estaba viendo entrar a la casa, sino lo que el ángel que iba pasando, que hizo, vio la sangre. Dice, fíjense cómo asimismo la sangre del cordero de Dios cubre el pecado, porque Dios ya no ve al pecador mismo, ni el pecado, ni la ira, ni genera, ni produce ese efecto de ira. ¿Por qué? Porque ve algo mucho mayor que ese pecado, que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te genera ese efecto de expiación, de cubierta, de protección, de desarma los elementos del pecado mismo y permiten que ya no genere la ira de Dios, ¿sí? Vámonos, pero entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál era entonces el efecto de la expiación? Pues que el pecado es borrado o es deshecho. Vamos a ver lo que dice Isaías 43, versículo 25. Dice, pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. Fíjense, aquí nos está hablando el profeta Isaías, este efecto de borrar los pecados, de hacerlos a un lado. En Isaías 44, 22 dice, yo he hecho desaparecer, recuerda que estamos leyendo la versión Dios habla hoy, y dice, yo he hecho desaparecer tus faltas y pecados como desaparecen las nubes, vuélvete a mí, pues yo te he libertado. También el pecado es quitado, podemos verlo en Isaías 46, 7. Y tocándome con ella la boca me dijo, mira, estas brasas ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitado, tus culpas te han sido perdonadas. El pecado es borrado, dice en Salmo 32, 1, podemos ver, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonadas por completo. También nos habla de la palabra de Dios que los pecados pueden ser echados a la profundidad del mar. En Miqueas 7:19 dice, ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades, arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. En Isaías 38:17 también podemos ver, mira, en vez de amargura, ahora tengo paz. Tú has preservado mi vida de la fosa destructora porque has perdonado todos mis pecados. Todos estos vocablos, pues, sugieren que el pecado es cubierto, que han quedado anulados sus efectos. Jehová no los ve más y éste no ejerce sobre él influencia alguna. El pecado no ejerce ya sobre mí, sobre ti, sobre Dios, no produce esa ira. La muerte de Cristo, por tanto, fue una muerte expiatoria porque quitó o deshizo el pecado. En Hebreos 9:26 al versículo 28 dice, si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado, y así como todos han de morir una sola vez, después vendrá el juicio. Así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados del mundo. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. ¡Wow! ¡Qué palabras tan hermosas! En Hebreos 2:17 yo quisiera invitarlos a leerlos, hermanos, que dice, para eso tenía que hacerse igual en todos sus hermanos, para llegar a ser, y para eso tenía que hacerse igual en todos sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. ¿Cómo se refiere a nosotros, el Señor Jesucristo, sus hermanos, ¿no? En Hebreos capítulo 10, del versículo 12 al 14 nos enseña, pero Jesucristo ofreció por los pecados de un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda
hizo perfecto para siempre a los que han sido consagrados a Dios. En Hebreos 9:14 también nos enseña, pero si esto es así, cuanto más poder tendrá la sangre de Cristo, pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Por tanto, hermanos, la crucifixión de Cristo fue una muerte inmoladora, es decir, una muerte con relación al pecado. Dice, pero ¿por qué? ¿Qué relación había? En Primera de Pedro vamos a ver lo que dice capítulo 2:24. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. ¿Para qué murió Cristo? Para que nosotros fuéramos sanados. En 2 de Corintios 5:21 dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Por tanto, hermanos, el expiar el pecado significa cargar con él, quitarlo del corazón del transgresor, quien queda justificado de toda injusticia, limpio de contaminación y santificado para pertenecer al pueblo de Dios. Cristo, pues, expió, ¿sí? Dándose a sí mismo por nuestros pecados, limpiándonos y precisamente santificándonos, permitiéndonos tener un acceso, ¿sí? Para pertenecer al pueblo de Dios. Hermano, que Dios te bendiga y veremos el próximo domingo, si Dios lo permite, lo que era la propiciación desde el punto de vista, la expiación desde el punto de vista de la propiciación. Que Dios te bendiga, hermano.